Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Damos gracias a Dios porque hemos avanzado en este estudio de la epístola a los Hebreos, una epístola fabulosa, fundamental en nuestra fe, amados hermanos. Y hoy vamos a fusionar el capítulo 10 con el capítulo quizás más famoso de Hebreos, que es el capítulo de la fe. Para seguir avanzando, pues tenemos como meta, antes de que se termine este 2024, poder concluir este estudio. Así que, con la ayuda del Señor, le pedimos que la gracia sea para con usted, escuchando y con sabiduría entendiendo, y para su servidor tratándole de explicar. Este es el devocional de la semana a través de Radio Bea y en sus redes sociales, que usted puede escuchar, repetir el mensaje y compartirlo. Dios le bendiga. Tiempo devocional, el mensaje. La semana pasada estuvimos siendo desafiados por la epístola en el capítulo 10, donde nos animaba a aferrarnos a Cristo. ¿Se recuerda? Pero hoy vamos a irnos a algo un poco más confrontador. Esto quizás no sea muy popular, lo que vamos hoy a tratar, pero el hecho de que no sea popular no significa que debemos de callarlo. Tenemos que decirlo. Y vamos a ver lo que en el capítulo 10, versículos 26 en adelante, nos habla el escritor a los Hebreos. Este extracto del 26 al final nos habla de una advertencia para aquellos que van a pecar conscientemente. Esta advertencia tiene peso porque no es posible que después de haber entendido lo que Jesús ha hecho por la vida de una persona, se tome la decisión deliberadamente de ofender a Dios con las cosas que a Él no le agradan. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pecar deliberadamente? Bueno, antes quizás déjeme leerle el verso 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ver, cuando hablamos de pecar deliberadamente, nos estamos refiriendo a los pecados que se cometen no por ignorancia o por debilidad. En otras palabras, todos podemos pecar en un momento de debilidad. A veces pecamos, hermanos, porque no somos lo suficientemente maduros en las Escrituras para reconocer que lo que se está haciendo es incorrecto. Pero no se está hablando de ese pecar deliberadamente en este verso, sino se habla de que teniendo conocimiento de la verdad, uno decide pecar. En otras palabras, las personas que pecan voluntariamente saben que lo que están haciendo está mal, pero aún así lo hacen. Este tipo de acciones no tienen que ver con debilidad. Las personas que hacen esto tienen la capacidad de resistir, pero se rehúsan a hacerlo. Estas personas no están dispuestas a hacer cambios necesarios para estar bien con Dios. Aunque el Espíritu de Dios les está animando de no pecar, ellos permanecen en su rebeldía y siguen sus propios deseos. Entonces, el escritor nos está diciendo que si se continúa viviendo en
en ese pecado, se va a privar en ellos toda clase de esperanza de perdón. ¿Por qué? Porque se ha rehusado dejar el sacrificio de Cristo, que tiene la capacidad de cubrir todo pecado, pero ellos no quieren. En otras palabras, mis hermanos, aquel que peca deliberadamente está tomando la decisión de quedarse con el pecado y no quedarse con Cristo y con la promesa de perdón. Es decir, rechaza el sacrificio del pecado, del perdón de pecado, y prefiere el pecado. Y por eso la expresión, qué horrenda cosa es esto. Hermanos, ¿qué esperanza tiene una persona si le da la espalda a Jesús y a su sacrificio? Hemos estado estudiando a lo largo de esta carta que el pecado necesita un sacrificio, pero el único que puede cubrir el pecado es el sacrificio de Jesucristo. Pero este verso está hablando de que hay gente que va a rechazar a Jesucristo y su perdón. Entonces, ¿cómo van a poder enfrentar la ira de Dios? No olvidemos que el perdón es algo que Dios ofrece gratuitamente y el verso siguiente nos lo recuerda. Dice, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. ¿Ya se dio cuenta? Dios nos mostró que bajo el antiguo pacto la paga del pecado era la muerte. En la mayoría de los casos esto significaba que un animal muriera en sustitución de. Sin embargo, en otros casos, Dios exigía bajo el testimonio de varios testigos que si el individuo quebrantaba una ley, fuera castigado con la muerte. Y el verso 28 nos lo recuerda. Dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso era la ley. De esta manera entonces se trataba en el antiguo pacto a todos aquellos que voluntariamente pecaban. Ahora, si estamos hablando que es mucho mejor el nuevo pacto en cuanto a sus beneficios y promesas, también se debe de hablar de que hay peores consecuencias cuando uno rechaza ese nuevo pacto. Hay quienes creen que aunque Dios mostraba un tipo de juicio en el Antiguo Testamento, Él es mucho más indulgente en el Nuevo Testamento. Pero realmente el autor que está escribiendo no nos habla de que esto no es así. Quiero que lea usted conmigo el verso 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos amados, quienes rechazan la obra del Señor y prefieren una vida de pecado, son más merecedores de juicio de quienes vivían bajo el antiguo pacto. La razón le voy a explicar. Es porque en el antiguo pacto no había sangre perfecta. En el nuevo pacto ya está la sangre del Hijo de Dios derramada. Y menospreciar es pisotear, es darle la espalda. Entonces, es como que si tomáramos el regalo del perdón y lo tiráramos, lo menospreciáramos.
Eso es un equivalente a un insulto para quien entregó su vida por nuestro perdón. Entonces, lo que quiero que usted entienda es que si bajo el antiguo pacto alguien que tocaba un objeto sagrado moría, ¿cuánto más merece morir quienes tratan con desprecio la muerte de Cristo? Dios no va a vacilar en juzgar a quienes rechacen su salvación. Y para esto, hermanos, el escritor va a llevarnos al versículo 30, que es una alusión a un pasaje del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 32:35. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. La promesa en el antiguo pacto, hermanos, es que Dios siempre iba a vengar el pecado. Él iba a castigar con juicio al pecado. Entonces tenemos la promesa de un Dios que no miente, y que si Él dijo que va a juzgar el pecado, lo va a juzgar. Y no puede haber nada más cierto que esto. Y tiene sentido la expresión horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Su ira, su venganza son reales. Y en el Antiguo Testamento solo vemos algunos vestigios de esta ira. Pero vamos a ser testigos de su total ira. Entonces, en el verso 32, pero traed la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Aquí nos están mostrando los difíciles días para los creyentes en Hebreos. Tuvieron que permanecer firmes en medio de mucho sufrimiento. Algunos de ellos fueron insultados y expuestos en público. Había una persecución real. Y a veces permanecían sin avergonzarse al lado de quienes eran perseguidos, identificándose así con la causa que representaba. En esos días, luego de su conversión a Cristo, algunos fueron puestos en prisión. Cuando les despojaron de sus posesiones, aquellos creyentes aceptaron su pérdida con gozo porque estaban sufriendo por Cristo. Lo vimos en el capítulo anterior, que no iba a ser fácil, iba a ser desafiante. Y es por eso que hay una palabra de ánimo. Los cristianos de esa época que se les está escribiendo la epístola a los hebreos son animados a pertenecer en el verso 35 con confianza, que tienen que tener confianza. Así como conocieron al Señor que los guardó en el pasado, no la perdieran en su presente. El Señor va a ser recompensador para aquellos hijos fieles. Así que ellos deben seguir haciendo su voluntad. ¿De que iban a venir pruebas y sufrimientos? Sí, iban a ser odiados, vituperados, echados a la cárcel. Algunos de ellos tendrían que dar sus propias vidas, pero que Dios no iba a ser ajeno a aquellas cosas. Él tendría una recompensa para ellos. Pero mientras tanto debían ser cuidadosos de honrar al Señor Jesús, recordando su sacrificio y valorando la sangre del pacto que fue derramada por ellos. Avancemos entonces y ahora vamos al verso 38, porque acá hace alusión a una escritura de un profeta menor, que es el profeta Habacuc, capítulo número 2, versos 3 y 4. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. A través de este versículo, la expresión el justo vivirá por fe nos está hablando que los ojos del justo están enfocados en Dios y en sus promesas. El justo debe de aprender a vivir por fe, a confiar en Dios sin importar lo que suceda. En el contexto,
aun cuando venga la persecución, la prueba, el justo, el que es justo, levanta sus ojos al Señor y pone su confianza en sus promesas. Porque saben que Dios va a dar la victoria. Los justos sabemos que los tesoros no son de este mundo. Los justos sabemos que no debemos retroceder aún en tiempos de dificultad, sino que debemos perseverar con nuestros ojos puestos en Jesucristo. Y de esa manera entonces concluimos el capítulo número 10, hablando de la fe, y damos paso al capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe. Déjeme leerle los primeros versículos para ir amarrando aquí esta bella escritura que vamos a tomar a continuación. Es pues la fe, verso 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí podemos encontrar, en primera instancia, un concepto de fe. El autor nos está diciendo que la fe es estar seguros de lo que esperamos, es estar convencidos de lo que no vemos. Y es importante reflexionar en esto, mis amados hermanos. Fe es la certeza de lo que se espera. A menudo cuando usamos la palabra esperar, pues expresamos de una u otra manera cierta duda. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Espero poder hacer esto o aquello. Esta expresión casi siempre significa que si todo sale bien, mi vida va bien. Y si eso sucede, entonces habrá que hacerlo. Acá, Hebreos nos está mostrando la esperanza, que es más que un deseo incierto de hacer algo o de ver algo. Es una esperanza de la cual podemos arriesgar nuestra propia vida por esa esperanza. Y eso entonces nos habla de una confianza absoluta de lo que Dios ha prometido. Hermanos, muy fácil estar convencido de las cosas que vemos delante de nosotros. Por ejemplo, yo sé que ahora estoy sentado en una silla. No sé cómo usted se encuentre, pero estoy seguro porque ahora mismo yo lo estoy experimentando. Yo estoy viendo la silla roja que tengo y puedo ver a otras personas a mi alrededor. Eso es lo que yo veo, lo que mis ojos me proyectan, lo que mis oídos me hacen escuchar. Cualquiera que utiliza sus sentidos tiene esa seguridad, pero no está hablando de esa seguridad. La fe es la seguridad de las cosas que no podemos ver. Por ejemplo, aunque yo no lo puedo ver, yo sé que estoy hablándole a alguien que ha estado preguntando acerca de su fe. Aunque yo no puedo ver, tengo la fe de que hay alguien que ha estado pecando y que está a punto de tomar una decisión de abandonar el sacrificio de Cristo y preferir el pecado. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia me presenta las diferentes actitudes del hombre. Y entonces yo confío en ello. Así que, hermanos, una de las cosas que vamos a aprender es a confiar en lo que la Biblia me dice o lo que la Biblia me anuncia. Mis ojos deben de estar puestos en lo que Él me ha prometido. Por otro lado, la fe que necesitamos es que hay quienes han llegado a entender ciertas cosas de Dios. Déjeme explicarle. Hay personas que entienden que Dios es soberano y todopoderoso. Entienden y creen que Dios puede hacer cualquier cosa.
Aunque el conocimiento acerca de Dios es importante, esto no es realmente de lo que la fe trata. Es posible creer que Dios puede hacer algo y otra cosa es darnos cuenta que Él lo hará en nuestra situación. No podemos decir que tenemos fe si realmente no creemos que Dios será fiel a su palabra en medio de una situación. Yo puedo creer que Dios puede proveer para mis necesidades, pero puedo dudar seriamente si lo va a hacer en medio de la situación que estoy enfrentando en este momento. Así que solamente podemos arriesgarlo todo si tenemos la absoluta confianza de Dios. Por eso es que la fe en esta escritura habla de seguridad, de certeza, y no simplemente de un conocimiento. Porque la fe va más allá que la mente. La fe incide en nuestro comportamiento. Quienes manejan una verdadera fe, estamos seguros de las cosas que creemos y es por eso que podemos arriesgarlo todo por esa creencia. Aunque cuando sus ojos, sus oídos nos pueden decir diferente, los que tienen fe pueden confiar en lo que Dios dice, pues esa es la evidencia de lo que creen. Eso es el versículo 1. Y el versículo 2 habla de esta fe que los santos de la antigüedad fueron elogiados. Es por esa fe que aceptamos, por ejemplo, la creación como Dios nos lo narra en Génesis. Ningún ser humano estuvo presente, ni Adán estuvo presente cuando Dios creó el universo. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar que así fue? Porque la Biblia me lo cuenta. La ciencia cuestiona muchas cosas de la Biblia, porque ellos no caminan por fe. La Biblia solo se puede sostener por la fe. Y dice que Dios creó al mundo porque así dice la Escritura. Lo aceptamos por la fe, porque conocemos que Dios no miente. Aunque no hemos visto a Dios y no estuvimos presentes cuando el mundo fue creado, pero sabemos que Dios no puede mentir y por eso podemos confiar en lo que dice. Entonces, a partir del versículo número 4, nos van a empezar a hablar de hombres que tuvieron esa fe que les estoy hablando, esa confianza, y vamos a verlo. Dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Aquí lo que es importante saber es que tanto el sacrificio de Abel como el de Caín eran aceptables dentro del marco del Antiguo Testamento. Era aceptable, bajo el antiguo pacto traer un cordero, pero también traer un fruto de la cosecha. Ahora, la clave aquí para entender este verso no está en el tipo de sacrificio que fueron ofrecidos, sino en la fe que acompañaba el sacrificio, que es lo que el versículo 4 destaca de Abel. Este personaje fue elogiado como un hombre justo, no por el sacrificio, sino por la fe. Dios aceptó su ofrenda, no porque fuera una oveja, sino porque él era hombre justo que ofrecía su sacrificio con fe delante de Dios. Contrario a eso, mis amados hermanos, Caín no tenía esa fe. Él no vino a Dios con fe. ¿Cómo vino Caín? Él vino a su discreción. Y por eso es que Dios rechazó la ofrenda de Abel y aceptó el sacrificio, rechazó la ofrenda de Caín y aceptó el sacrificio de Abel por esa pequeña palabra, fe. Entonces, si nosotros queremos que nuestra adoración sea aceptada por Dios, no es suficiente cantar, no es suficiente ofrendar, no es suficiente servir. Debe de haber fe en cada una de esas cosas, confianza.
Debemos cantar creyendo, debemos ofrendar creyendo, servir creyendo en lo que Él dice. De esa manera estamos honrando a Dios. Y entonces cuando venimos a alabarle, estamos con todo nuestro corazón creyendo en lo que decimos. Y la adoración es aceptable delante de Dios solamente cuando es acompañada de fe. Y eso es lo que nos enseña el verso 4. Verso 5 nos habla de Enoc. Enoc también demostró fe en el tiempo en que vivió. Enoc era una persona donde los hombres y las mujeres, según el relato bíblico, estaban alejados de Dios. ¿Pero qué hizo Enoc? Confió en Él, vivió para Él. Y esto complació a Dios, que Él mismo dice que lo libró de la muerte. Dios se lo llevó directamente. La fe de Enoc le permitió resistir tentaciones de su tiempo. La fe de Enoc le permitió estar firme aun cuando estuviera en contra de la corriente. Había ya una corriente incrédula, mundana, influyente, pero él permaneció firme. Él le creyó a Dios y se lo demostró. ¿Cómo? Viviendo para Él y no viviendo para el mundo. Se apartó para Dios. En el caso de Enoc, Dios sintió que el mundo era indigno de tener a un hombre que vivía exclusivamente para agradarle a Él. Y por eso, como dice el texto, se lo llevó para que estuviese con Él. Maravilloso. Eso es fe, mi amado hermano. Versículo 6. En este verso vamos a ver con claridad que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Si venimos a Dios, debemos creer con todo nuestro corazón que Él es real, que Él nos está escuchando y que cuando oramos Él va a responder. Debemos creer esto tan firmemente que no debemos dejarlo ir hasta que Él responda. Hermano, hermana, no sirve de nada clamar a alguien que realmente no creemos que está ahí. Respóndame usted, ¿de qué sirve orar a Dios si no creemos que Él está escuchando nuestras oraciones? ¿Sabe qué? Ahí estaríamos perdiendo nuestro tiempo, pues no estamos creyendo en Dios, un Dios que existe, un Dios que oye y un Dios que responde. De esa manera y con esa actitud no estamos honrando a Dios, sino estamos cuestionando su palabra, su fidelidad. Y por eso no olvide esta frase del verso 6. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. En el siguiente verso, en el verso 7, nos hablan de Noé, cómo él fue advertido de un diluvio. Hermanos, recordemos que Noé no conocía lo que era lluvia, no habían señales claras de lo que era llover, ni mucho menos una tormenta, una inundación. Lo único que Noé tenía ante lo que iba a suceder era la palabra de Dios. Y por esa palabra de Dios, él empezó la construcción de un arca, aun cuando alrededor no había agua, para que ese gran aparato flotara. Él echó manos a la obra porque escuchó el mensaje de parte de Dios, confió en lo que Él le dijo y su confianza fue lo suficiente para dedicarse a construir por varios meses esa arca, a pesar de que sus vecinos pensaban que él estaba loco. Interesante esto, ¿no? La fe, hermano, no solo nos sirve para agradar a Dios, sino la fe va acompañada de obediencia. La fe muchas veces nos va a llamar a arriesgarnos por Dios. ¿Está dispuesto usted a arriesgarse por Dios? ¿Cuántas veces Dios nos dice, haz esto o dile esto? Y uno dice, ay no, Señor, ¿qué van a decir? Nos cuesta confiar en el Señor. Así que este tipo de fe que nos mantiene sirviendo incluso cuando no estamos viendo resultados.
Esta fe, fue la que mantuvo a Pablo viajando de ciudad en ciudad. ¿Y sabe qué es lo que veía Pablo? Persecución. Pero a pesar de eso, ¿sabe qué hizo Pablo? Seguir predicando. A Noé se le destaca su fe en Dios y Dios estuvo complacido con él. Noé fue un padre de quienes confían en Dios, incluso en nuestros días. Vamos al verso número 8. Aquí en este versículo nos van a describir muy detalladamente la vida de otro hombre de fe, muy sobresaliente, Abraham. ¿Cómo demostró Abraham que tenía fe? En primera instancia, saliendo de su tierra y dejando atrás todo lo que conocía para irse a un lugar donde Dios lo estaba llamando. El detalle que él no conocía esa tierra. Ni mucho menos se imaginaba los peligros que estaban por delante. Abraham desconocía cómo iba a comer, cuál iba a ser la provisión de su familia durante el viaje. Ni siquiera sabía a dónde se dirigía, hermano. Y eso, humanamente hablando, es una locura. No tenía sentido, pero Abraham lo dejó todo y se lanzó a un viaje a lo desconocido. ¿Ya notó otra vez? Él se arriesgó por Dios, porque le creyó. Abraham no tenía respuestas, solo preguntas. Pero al final eso no importó para que le diera su confianza a Dios. Y él creyó que si Dios lo guiaba también le iba a proveer y le iba a dar todo lo que necesitara. La fe que Abraham tuvo le permitió caminar hacia lo desconocido. Abraham nos muestra que él vio a largo plazo su inversión de fe en el propósito de Dios. Fue hasta los años que vinieron las respuestas. Pero mientras tanto, su vida transcurrió en el desierto, en tiendas. Él era un extranjero en la tierra que luego sería suya. Hasta sus hijos, Isaac y Jacob, vivieron ese estilo de vida errante, según lo describe el verso 9. Así que él no pudo ver cómo Dios le entregaría totalmente esa tierra a sus descendientes, pero lo creyó, porque caminó en obediencia. Lo que quiero que usted vea que la fe de Abraham no necesitó respuestas a todas sus preguntas, solo necesitó instrucciones y Abraham creyó que eso se iba a cumplir a su debido tiempo. Su fe no solo le permitió ver una ciudad con cimientos en esta tierra. ¿Sabe hasta dónde llegó Abraham? Abraham vio una gran ciudad que Dios construiría. Se lo pruebo en el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! Así que, hermanos, eso es fe. Otro aspecto de la fe de Abraham es que tenía que ver con sus descendientes. Dios le prometió que le daría descendientes y de sus descendientes iba a ser una gran nación, pero él no tenía hijos al inicio. Ellos, y aquí incluyo a Sara, estaban pasados de edad para poder tener hijos. Y la epístola nos muestra a un Abraham que pudo demostrar su fe creyendo esa promesa que Dios le daría hijos. El verso 11 nos lo dice. Aunque humanamente era imposible que tuviese un hijo a esa edad, Abraham confió en la fidelidad de Dios que le había hecho esa promesa. Y como dice el verso 12, Dios fue fiel a su promesa. Pero además de esto, les dio descendientes a Abraham que eran tan numerosos como las estrellas del cielo. Eso nos habla de que la fe nos
hace ver las cosas que son imposibles. Hermano, la respuesta puede que no venga mientras nosotros estemos vivos, pero por la fe en Dios vamos entendemos que aunque no pueda verlo yo, mis hijos lo verán, y ahí se va a cumplir la promesa de Dios. Estos hombres y mujeres de fe no eran personas de este mundo. Ellos vivían aquí, pero sus corazones estaban en el cielo. Versículo número 13 del capítulo 11 de Hebreos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Quiero que vea esto. Ellos no pensaban ni veían cosas como las demás personas. Ellos no se limitaban a lo que el mundo les ofrecía, sino que con los ojos de la fe podían ver más allá. Y entendieron que había algo más que este mundo y las posesiones que este mundo ofrece. Y que lo que por fe estaban mirando era mucho más valioso. De tal manera que sus corazones se conectaron más que a lo del mundo, a lo celestial. Y por esa fe Dios no se avergüenza de llamarlos hijos. Porque ellos honraban a Dios con su fe y Dios se complacía en ellos. Y vea la recompensa que ellos tienen en el verso 16 por tener esa fe. Pero anhelaban, dice, una mejor. Esto es una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. ¡Wow! Esa es la recompensa. Hermanos amados, qué fe tan extraordinaria estamos descubriendo. Seguidamente, en el versículo número 17, el autor sigue enfocado en la fe de Abraham. Después de haber recibido el hijo de la promesa, él se dirigió hacia el monte para sacrificarlo en un altar. Según usted lo puede leer en Génesis capítulo 22. Abraham estaba tan confiado en las palabras de Dios que él se arriesgó. Y arriesgó el tesoro más preciado que él podía tener en ese momento, su único hijo. Pero su riesgo fue porque confiaba más en la promesa de Dios. Él sabía que la promesa que Dios le había hecho en cuanto a que sería el padre de muchas naciones, lo iba a cumplir. Lo que no sabía Abraham era cómo lo iba a cumplir, pero que lo iba a cumplir, lo iba a cumplir. Así que él estuvo dispuesto a confiar en que Dios iba a hacer algo con su hijo, pero que iba a cumplir su promesa. La fe de Abraham nos demuestra esa profunda convicción en la palabra de Dios. En su mente no había dudas de lo que Dios le estaba diciendo. Abraham confiaba totalmente en la dirección de Dios y eso era suficiente, muchísimo más que su propio razonamiento. Ese es el estilo de vida que debemos de pedirle al Señor. Abraham daba pasos de fe y por eso arriesgaba todo en el altar. Para algunos, esto significaría, por ejemplo, dejar sus hogares, seres queridos, para servir en una tierra extranjera. Para otros, esto significaría rendirle sus hijos extraviados y creer que Él los cuidará en su rebelión. Lo que sí puedo decirle que la fe lo sacrifica todo y confía totalmente en Dios. Esa fe de Abraham fue transmitida a Isaac. Isaac bendijo a sus dos hijos, Jacob y Esaú,
con la bendición de multiplicación de sus descendientes y de la herencia prometida por su padre Abraham. En el versículo número 20 nos narra que Isaac no vio el cumplimiento de esta promesa, pero confió que Dios sería fiel a su palabra. Jacob, su hijo, también le transmitió esa misma fe a sus hijos. Y por eso dice el versículo 21 que por la fe bendijo a sus hijos cuando él ya se encontraba anciano y les recordó las promesas que Dios le había hecho a su abuelo Abraham. Seguidamente, en el versículo 22 de Hebreos 11, hay otra generación que pasaba y aún así habían creyentes que se aferraban a las promesas de Abraham. Y aquí se cita a José cuando él estaba en Egipto, cuando les ordenó a sus hermanos que sacaran los huesos de Egipto de su padre y lo enterraran en la tierra que Dios les había prometido. Mire qué confianza esa, en una tierra extraña, pero él sabía que sus descendientes llegarían a esa ciudad. Habían pasado generaciones y aún así ellos confiaban en la promesa de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Qué tanto usted confía en las promesas de su Dios? Hermanos, hay muchas veces que abandonamos la esperanza muy rápido, pero estamos aprendiendo que la fe nunca se rinde. Y otra cosa es que la fe puede ser transmitida de generación en generación y que Dios obra en su tiempo, porque la verdadera fe espera. Aleluya. También podemos ver una demostración de fe en la vida de Moisés. Lo primero que se ilustra es el ejemplo de los padres de Moisés. Esto usted lo puede ver en el capítulo 11, versículo número 23 de Hebreos. Sus padres lo escondieron por 3 meses de los soldados de Faraón porque creyeron que él no era cualquier niño. Así que lo ocultaron de Faraón debido a que éste estaba matando a todos los hijos varones. Y aquí viene otra vez. Arriesgaron sus propias vidas porque creían que Dios tenía un propósito especial para ese niño. Esa misma fe de los papás de Moisés fue transmitida a Moisés y cuando creció, el versículo siguiente, el versículo 24, nos dice que Moisés decide dejar atrás todas las riquezas de Egipto y se rehusó llamarse la hija de Faraón y escogió vivir dentro de su propio pueblo. En otras palabras, Moisés está escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de vivir en los placeres de Egipto. Prefirió el desprecio ante los ojos del mundo y confió y valoró, sería la palabra, más el propósito de Dios que cualquier otra cosa que le generara comodidades. Eso lo dice el verso 26. Seguidamente en el verso 27, Moisés pasó 40 años viviendo en el desierto cuidando ovejas y aún así no perdió su fe. Él siguió esperando en el Señor. Creyó en el día que vendría cuando Dios cumpliría su palabra. Porque aquí aprendemos otra idea de la fe. La fe sabe esperar. Moisés perseveró porque, como dice el verso 27, él miraba al Dios invisible. Ese es el secreto. Se sostuvo, dice, como viendo al invisible final del verso. Es decir, su confianza y sus ojos estaban puestas en el Dios de Israel, aun cuando él no podía entender por qué estaba él criando ovejas. Dios bendijo esa actitud de perseverancia
y se le revela en la zarza, y ahí cobra el llamado para regresar a Egipto y ya cumplir el propósito de llevar libertad. La fe hizo que Moisés fuera a Egipto y por la fe se acercó a Faraón. Él no tenía manera alguna de saber cómo Dios lo usaría para librar a Israel, pero al final, ¿qué determinó su fe? Su obediencia. Aun cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto, Moisés tuvo que confiar en Dios para guiarlos y que Él iba a proveer mientras viajaban por el desierto. Y ustedes saben que el pueblo de Israel luchó con el asunto del agua, de la comida. Haga usted cuentas cuánta agua y cuánto alimento necesitaba, cuánta leña para cocinar. Eso es provisión, hermano. Provisión que siempre estuvo a la orden porque el líder confió que Dios no le iba a acompañar. Yo estoy seguro que en algún momento nosotros nos hemos preguntado cómo Dios va a proveer para pagar nuestras cuentas. Y podemos aprender de la fe de Moisés, quien confió en que Dios proveería para su pueblo. Y grábese esto, cuando Dios llama, Dios provee. Cuando Dios llama, Dios prepara. Amén. Y esta no fue la única demostración de fe en Moisés. El ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto. Moisés le anunció al pueblo que prepararan y que rociaran la sangre en los dinteles de las casas para que cuando el ángel pasara no les hiciera daño. Ahí vemos otra acción de fe porque hubo confianza de vida en medio de un juicio. Moisés creyó a Dios y por eso fue librado de ese juicio. ¿Y qué decir del Mar Rojo? Los egipcios se acercaban y Moisés escucha la voz de Dios y le dice: libra al pueblo, levántate, levantas tu vara y divide las aguas. Hermano, eso es una locura desde una perspectiva natural, pero Moisés creyó. Y sucedió ese gran milagro. Y no solo ese, sino que conjuntamente que el mar se separa y pueden cruzar, los egipcios les cae toda esa agua y se ahogan. Y todo esto demandaba que Moisés confiara en Dios y fuera obediente a la voz del Señor. Lo que Moisés trataba de hacer era imposible para una mente humana, pero lo hizo posible Dios en la medida de que Moisés creyó y obedeció. Seguidamente, mis amados hermanos, en el versículo número 30, encontramos la historia de Josué y el pueblo de Israel cuando llegaron a Jericó. Esta ciudad era una ciudad fuerte. Dios le dice a Josué que debía de marchar alrededor de la ciudad por 7 días. Y esto desde un punto de vista estratégico militar, esto es algo absurdo. No tenía sentido. ¿Cómo era posible que marchar alrededor de la ciudad les iba a dar la victoria? Aquí aprendemos otro punto de la fe. Dios no necesita que nosotros entendamos. Él simplemente busca que nosotros obedezcamos. Mientras los hijos de Dios marchaban alrededor de los muros de la ciudad, desde el punto de vista humano, sus vidas estaban expuestas. Ellos bien pudieron haber sido el blanco de flechas enemigas. O sea, el milagro no sucedió después de que tocaron, antes. Por eso se llaman pasos de fe. Ellos tenían que confiar en que Dios protegería su caminar en obediencia.
Hermanos, hay ocasiones en las que la fe nos pone en caminos de peligro. A veces somos llamados a dar un paso al frente de la batalla. Y mientras Josué guiaba alrededor de la ciudad por esos días, se le recordaba que Dios era su protector. Él pelearía con ellos o por ellos. Cuando se terminó el tiempo de los 7 días, usted lo lee en el libro de Josué. Dios derribó los muros de Jericó y les dio la victoria a el pueblo. Vamos a la parte final, mis amados hermanos. Grandes hombres que demostraron su fe con Dios, pero también hubieron personajes como Rahab en el verso 31, la ramera que mostró su fe en Dios cuando los espías salieron a reconocer la tierra. Ella reconoció que era la ciudad de Israel. Ella sabía en su corazón que existía un Dios y que ese Dios les daría la victoria sobre su pueblo. De tal manera que ella ayuda a los espías. Aquí viene otra vez, arriesga su vida. Eso es fe. Así que debido a que ayuda a los espías, ella está evidenciando que está creyendo en el plan de Dios para Israel. Y por eso su vida fue librada. Luego en el verso 32, la lista de los que demostraron la fe igual que los que mencionamos antes, nos habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Salomón y de los profetas. Hombres y muchos como ellos conquistaron naciones por la fe, trajeron justicia al pueblo de Dios por la fe. Luego vemos que se cita el caso de Daniel y sus amigos, que ellos pudieron ver cómo las bocas de los leones fueron cerradas y cómo un horno ardiente fue domado. Vieron la mano de Dios, escaparon de la muerte, no por sus propias fuerzas, sino porque confiaron en la dirección y en la protección de Dios. Ellos no fueron personas especiales, gente extraordinaria, fueron gente sencilla, ordinaria y con debilidades, pero llegaron a ser poderosos. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. No fueron tan solo los hombres quienes demostraron fe, fueron también mujeres que recibieron a sus hijos de entre los muertos. Otros fueron torturados y se rehusaron a someterse a las exigencias de sus martirizadores. Prefirieron sufrir por causa del Señor. Vivir por fe no significa que todo nos va a salir bien, hermanos. Vivir por fe implica a veces sufrimiento grande, burlas. Y las escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres de fe que fueron encadenados, echados a la cárcel, apedreados, aserrados por la mitad, como Hebreos 11, 36, 37 lo están señalando. Hombres y mujeres de fe que no eran adinerados, muchos de ellos no tenían nada, no tenían posesiones, maltratados, perseguidos. No tenían casa en donde vivir y eran obligados a andar errante en los desiertos, a vivir en cuevas. Ellos fueron odiados por el mundo, pero Dios consideraba que el mundo no era digno de ellos. Ellos le creyeron a Dios y confiaron en Él. Y aquí quiero hacer notar que una cosa es creerle a Dios cuando las cosas van bien y otra es muy diferente, creerle a Dios cuando todo parece estar saliendo mal. Ellos siguieron confiando en ambas partes. Dios tenía un gran plan para ellos y ellos confiaron en ese plan. Y por eso es que, por esa confianza, iban a conocer la salvación del Señor. Yo termino diciendo que la fe que se exhibe en este capítulo 11 es un gran desafío para nosotros. Estos hombres y mujeres que fueron antes que nosotros
tienen mucho que enseñarnos acerca de la fe. Ellos fueron personas que lo arriesgaron todo y lo soportaron todo por la causa del Señor, que no podían ver, pero sí tenían sus promesas, los cuales confiaron. Hombres y mujeres de una fe verdadera. Ellos hoy nos inspiran, nos desafían a caminar. Hermano, que Dios levante una generación de hombres y mujeres de fe en este tiempo. Amado Señor, te doy las gracias porque hoy aprendimos dos cosas. Las consecuencias de alejarnos de ti son muy graves, pero también las bendiciones de confiar en ti a través de la fe. Muchísimas gracias porque esto nos inspira, nos da certeza, nos da confianza. Y como bien lo dijimos, levanta una generación de hombres y mujeres que te agraden, porque hemos llegado a entender que sin fe es imposible agradarte. En el nombre de Jesús, amén. El anterior programa fue una presentación de el equipo de producción de Radio Vea.